A partir de este momento, Radio 760 y Confraternidad Internacional Ministerial SIN hacen un enlace desde Iglesia de Cristo Olim Central, el Estudio de Pastores. Gracias, Señor, porque esta mañana nos podemos reunir. Démosle gloria al Señor, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos los que están ya con nosotros en la transmisión. Bienvenidos. Saludamos ahí a donde quiera que usted se encuentre. Nosotros estamos acá reunidos esta mañana para estudiar juntos la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Nuestro pastor está en una comisión fuera del país, así que estamos orando por él y su familia, que el Señor le use y le respalde también. Amén. Y antes de leer, pidamos al Señor nuevamente su guianza. Padre, guíanos esta mañana. Queremos aprender juntos. Queremos, Señor, exponernos a tu palabra, y no solo exponernos, queremos someternos a tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, quisiera que pensáramos un momento en la responsabilidad ministerial que tenemos. Déjeme escribirlo acá. La responsabilidad ministerial. Aquí estamos aprendiendo acerca de cómo llevar a cabo esta responsabilidad. Y aquí en Marcos 7 dice el texto: los fariseos y algunos de los escribas. Recuérdese que estas personas eran los responsables de enseñar. Y como nuestro pastor nos ha estado enseñando y nos ha estado equipando, hermanos, vemos en el grupo de magisterio de Israel había una división. Habían, por ejemplo, el grupo de los saduceos, que también ellos enseñaban. Leyendo los evangelios podemos ver que eran grupos que se discutían con los fariseos. Por ejemplo, los fariseos ponían mucho énfasis precisamente en la tradición oral, y eso es lo que vamos a ver hoy, la tradición oral, lo que se impartía de boca en boca, que no necesariamente tenía que ver con el Antiguo Testamento. Y los saduceos se enfocaban mucho en lo escrito. Sin embargo, ellos tenían creencias que diferían con las creencias de los fariseos. Pero dice algunos de los fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén. Esta frase tiene algo importante, el hecho de que acuérdese que Jerusalén era el centro de adoración. Ahí estaba el templo. Entonces los maestros que venían de Jerusalén los veían con una cierta jerarquía superior a otros fariseos, a otros maestros que ministraban en sinagogas de ciudades más pequeñas. Y eso es lo que se quiere, parte de lo que se quiere resaltar. Y se reunieron alrededor de él, vinieron a Jesús. Y esto es algo que hemos visto, hermanos, aquí en los evangelios. ¿A qué vinieron a Jesús? ¿Verdad? Vemos que multitudes seguían a Jesús. Estos hombres, maestros, fariseos, se presentaban, vinieron al Señor y venían a observar. Y aquí vemos en el verso 2, y vieron que algunos de los discípulos comían el pan con manos inmundas. Otra traducción de la palabra inmundo, lo voy a poner acá, venían con manos inmundas. Otra traducción se puede traducir como impuras. ¿Ya? Así dice acá la versión Las Américas, tiene un llamado. Y otra posible traducción de la palabra inmunda es la palabra impura. Es decir, y aquí lo aclara, ¿qué significaba para ellos inmundo o impuro? Referente a las manos antes de comer. Vea todo el contexto, ¿verdad? Y dice, es decir, sin lavar. Ya, refiriéndose a las manos, esto era manos que no se lavaban. Porque, el verso 3, los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente. ¿Ya? Incluso acá dice un llamado de la versión Las Américas con el puño.
¿Se acuerda ahorita que tuvimos el COVID que nos daban lecciones de cómo lavarnos las manos? Sí. Y era un lavado no como el que hacemos, ya volvimos a nuestro lavado tradicional, ¿verdad? De echarnos un poquito de agua, un par de gotitas de jabón y si nos acordamos nos lavamos las manos, ¿verdad? Regularmente uno le entra ahí, el hambre no quiere manos limpias, el hambre quiere comer. Pero bueno, entonces, ¿de qué está hablando? ¿Se refiere a una norma de higiene? ¿Está hablando de comer cosas o no comer cosas? ¿A qué se está refiriendo este trozo de la escritura? Entonces dice, oiga, porque los fariseos y todos los judíos, verso 3, no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así lo que se llama la tradición de los ancianos. Y nuestro pastor nos ha estado invitando, hermanos, a hacernos preguntas, ¿verdad? Nos ha estado invitando a investigar un poquito más. ¿Qué es la tradición de los ancianos? ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? ¿Se refiere a tradiciones étnicas? ¿Se refiere a tradiciones de acuerdo a una región territorial o geográfica? Aquí en Guatemala tenemos muchas tradiciones, ¿verdad? Tenemos tradiciones de comer, tenemos tradiciones de costumbres. ¿A qué se refiere con tradición de los ancianos? Y déjeme sacar mi teléfono, solo le quiero leer una definición. Esta definición es del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Vila Escuaín. No sé cuántos los han consultado. El diccionario Vila dice acá en la palabra tradición, viene, déjeme apuntarlo, viene del griego paradosis, que significa un transmitir. O un trasladar. Eso significa la palabra tradición. Un transmitir, un trasladar. Y la palabra ancianos, estaba consultándole en el griego, es la palabra presbútero, ¿ya? Y la palabra presbútero aparece después más adelante con Pablo y significa un supervisor, una persona que está vigilante, una persona que es una persona responsable. Se asocia también a una persona de edad avanzada, pero no solamente es una persona de edad, sino que es una persona con una responsabilidad, ¿ya? Entonces, la tradición de los ancianos era básicamente, hermanos, déjenme leerle aquí esta definición. Dice, del griego paradosis, un transmitir, ya sea oralmente o por escrito, una enseñanza transmitida de una a otra persona. Entonces lo podemos definir como una enseñanza transmitida de una a otra persona. Ahora mire, aquí podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Solo meditemos un momento. ¿Qué transmitimos usted y yo? Y esto es algo que nuestro pastor nos ha estado enseñando desde hace muchos años. Él nos decía, recuérdense que todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, enseña a otros. Ahí estamos transmitiendo algo, ¿verdad? La forma en que hablamos, las cosas que hacemos, las cosas que olvidamos, todo eso enseña. Entonces hay algo importante que todos, hermanos, tenemos que tener conciencia, y es que todo el tiempo nosotros estamos enseñando, ¿ya? Hay personas que nos están observando, hay personas, nosotros que estamos en una responsabilidad ministerial, las personas que nos rodean nos están observando. Y entonces usted y yo estamos transmitiendo de una a otra persona, estamos impartiendo una enseñanza. Pero no se refería nada más a eso. Entonces, oiga, se usa en el Nuevo Testamento en sentido positivo y negativo. En el sentido negativo es usado en la disputa entre el Señor y los fariseos, lo que estamos viendo. La tradición oral judía parece haber sido de 3 clases. Esto, hermano, es algo de un diccionario, lo aclaro, esto no es un dogma, ¿ok?
pretendidas leyes dadas por Moisés oralmente a los 70 ancianos, además de la ley escrita, y que los fariseos consideraban, oiga, los fariseos consideraban vinculantes como ella. O sea, los fariseos consideraban que ciertas normas que quedaron escritas en ciertos comentarios, algunos de ellos que los judíos consultan y los tienen a un nivel de la palabra de Dios. No sé si me explico en eso, hermanos. Esa es una de las que se conocen como la tradición de los ancianos. Otra es decisiones de jueces que vinieron a sentar precedentes directores de futuras decisiones. Y para que entienda un poquito de esto, en la legislación, por ejemplo, de ciertos países, hay casos donde un juez ha emitido una resolución acerca de un caso y queda un precedente de una resolución legal en algún caso. Y abogados que están enfrentando un juicio, por ejemplo, con decisiones o con situaciones similares, pueden citar la resolución de ese juez y, digamos, ese juez declaró inocente o declaró culpable a alguien. Eso se puede tomar como una tradición que tiene un valor de una ley. No sé si me explico en ese sentido. Entonces también se tomaba en ese sentido las tradiciones orales. Oiga esta otra, quizá esta es la que más nosotros conocemos: interpretaciones de las escrituras dadas por grandes rabinos y que finalmente llegaron a ser consideradas con la misma reverencia que las escrituras del Antiguo Testamento. Y esto quizá es algo que más conocemos. Por ejemplo, la Mishnah, el Talmud son interpretaciones del Antiguo Testamento que famosos rabinos judíos dejaron escritas y que en la religión judía se toman con la autoridad de las escrituras. ¿Ya? En esto, hermano, puedo tal vez no estar tan correcto, pero sí se consultan y sí se hacen referencias y son claros cuando dicen de este libro en tal lección y lo toman como con cierta autoridad. Ahora, hermano, nos está hablando entonces del judaísmo, nos está hablando entonces que nos vamos a volver judaizantes. No, solo lo estoy usando como un ejemplo. Ahora, trasladémoslo a nuestros días, ¿ya? Trasladémoslo a lo que estamos viviendo hoy en día. Hermanos, yo creo que todos, y lo hablábamos en la mesa, tenemos Biblias de estudio y tenemos comentarios bíblicos, ¿verdad? Los comentarios bíblicos no son inspirados por Dios. Y eso es algo muy importante que usted y yo lo tenemos que tener en cuenta. Son herramientas que nos ayudan, por ejemplo, a conocer el contexto geográfico, el contexto arqueológico, nos ayudan a conocer el contexto lingüístico, nos ayudan a conocer el contexto cultural, ¿verdad? Creo que todos tenemos ciertas herramientas o libros o apoyos, diccionarios, etcétera, o incluso comentarios, pero recuérdese, eso no tiene la autoridad que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la escritura la que es inspirada. Los podemos consultar, pero los hicieron hombres como usted y como yo. ¿Estamos de acuerdo ahí con eso? Amén. Entonces, hermano, quizá esta es la que más se asemeja, ¿verdad? Esta tercera interpretación de las tradiciones orales son las que más tal vez nos identificamos nosotros con ellas, ¿verdad? Comentarios que se han hecho y que los fariseos les daban a esos comentarios del Antiguo Testamento la validez de la Escritura. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta tradición de los ancianos de lavarse las manos? Escúcheme pues, vamos al verso 4. Y cuando vuelven de la plaza, ¿ya? ¿Qué era la plaza? Eso, así dice la versión Las Américas. Estoy en el verso 4 de Marcos capítulo 7. La plaza, hermanos, era el lugar de comercio. Era lo que conocemos aquí en Guatemala como el mercado, ¿ya? ¿Ha oído usted que en ciertas comunidades dicen el día de plaza, verdad? ¿Qué es el día de plaza? Donde la gente se baja de sus comunidades, llegan a un lugar, no necesariamente es el municipio principal, llegan a un lugar que les queda accesible a muchas comunidades y ahí llegan muchas personas de diferentes lugares a vender sus productos, ¿verdad? Regularmente alimentos, bajan y los venden. Pues resulta que en Israel, en las plazas, no solamente judíos vendían,
sus cosas, sus productos, sino que también habían no judíos que llegaban y vendían sus productos. Entiéndanse gentiles. ¿Sí me entienden la diferencia entre judío y gentil? Bueno, un gentil es una persona que no era nacida en Israel. Ellos llegaban y vendían sus productos. Entonces la intención, porque oiga, dice, cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, y aquí añade la escritura, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. ¿Por qué lavaban todo eso? Porque los gentiles los tocaban. ¿Ya? Entonces el sentido era que yo me tenía que lavar las manos, porque si un gentil tocaba una fruta, tocaba un alimento, tocaba una vasija, tocaba cualquier cosa, y yo lo tocaba después, yo me contaminaba. Y yo me tenía que lavar las manos para limpiarme y no estar impuro. ¿Sí me explico en eso? Entonces, no era nada más el asunto higiénico, era un asunto de hacer distinción de personas. Era un asunto, hermano, de despreciar a las personas que no eran judías, de verlas de menos, porque si yo tocaba lo que ellos tocaban, yo me contaminaba. No sé si a usted le suena algo eso que le acabo de decir de esa manera. Yo no voy a tocar a esta persona porque si la toco me voy a contaminar con esa persona. Hermano, esa es una tradición. Y si usted va al Antiguo Testamento, no hay ningún mandamiento de Dios. No hay ninguno de los 613 que tenga que ver con que usted no se podía acercar, con que usted no se podía relacionar, con que usted no podía comer, con que usted no podía tocar a una persona gentil. Y revíselo, estúdielo, hermano. Y si encuentra alguno, por favor, venga y dígamelo, porque no está. Como no está, pero ellos sí lo cuidaban, por eso se le llama tradición de los ancianos. Porque no era un mandamiento de Dios, sino que era una interpretación, ¿ya?, de ciertos antiguos maestros judíos que le habían dado a ciertos mandamientos para que ellos no se contaminaran. Pero ya esta tradición de lavarse las manos se convertía en un mandamiento para ellos y era lo que ellos estaban cuestionando. Ahora, ¿el tema era solo con el asunto de las manos? No. Mire, sigamos leyendo el texto. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿a quién? A Jesús, a su rabí, a su maestro, a su responsable. Porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas. Ya entendemos el contexto de lo que le acabo de explicar. Y él les dijo, y ahora viene Jesús, el verbo hecho carne, la palabra hecha vida, ¿ya?, el logos hecho vida, y les dijo, bien profetizó Isaías. Ahora vean a Jesús, no va a citar una tradición. ¿Qué va a citar Jesús? Al profeta Isaías, al profeta de Dios, que inspirado por Dios escribió el libro que lleva su nombre. ¿Sí? Amén. Entonces ahí podemos ver la diferencia. Entonces, hermano, esto nos da una enseñanza a nosotros primero. Que si la gente está citando nuestras palabras, que si la gente está llevando a citarnos a nosotros más que lo que cita en la Escritura, tenemos un problema, ¿ya? Si nosotros estamos citando las Escrituras, gloria a Dios. Si nosotros estamos llevando al pueblo a conocer la palabra de Dios y a ir a leer toda la Escritura, porque hermanos, lo que Pablo le dijo a Timoteo no es limitante a las Escrituras, y las Escrituras las tenemos ahí. Antiguo y Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Y si usted lleva a su iglesia, y si usted está llevando a su pueblo, a aquellos de los cuales somos responsables, a leer las Escrituras, a conocer las Escrituras, a leer los profetas, a leer los salmos, a leer, hermano, todo lo que está escrito, hermano, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si estamos llevando al pueblo a leer otras fuentes de información,
si estamos predicando acerca de otros libros, si estamos enfocando a la gente en lo que otros autores extrabíblicos dicen, o estamos, mire, yo ya le comenté esto, yo vi, hermano, a una persona en un grupo pequeño que llegó a enseñar no con una Biblia. ¿Sabe qué llevaba en la mano? Un comentario bíblico. Y ahí era un librón de este tamaño que decía comentario bíblico X, así le vamos a poner, ¿ya? Comentario bíblico X, y era un gran libro, y él llegaba a enseñar con el comentario bíblico, ¿ya? Entonces eso tiene un peligro, porque ese no es el texto inspirado. Tendrá ahí parte del texto inspirado, pero hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque podemos estar cayendo en tradiciones, podemos estar enseñando lo que no es el texto bíblico, o tenemos que también tener cuidado y aumentar nuestra responsabilidad de estudiar la Escritura, de buscar entender la Escritura. Tenemos herramientas para buscar, hermano, entender las Escrituras, porque, oiga, entonces dice Jesús, ¿a quién cita Jesús? Citó al profeta Isaías, y entonces dice: hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y hermano, el corazón de los fariseos estaba muy lejos de Dios, porque ellos estaban viendo de cuidar las tradiciones, pero no se estaban dando cuenta que estaban desviando al pueblo de Dios de los mandamientos de Dios. Estaban enfocando al pueblo en tradiciones, en mandamientos de hombres, tradiciones de los ancianos, que, vuelvo a repetir, no eran mandamientos de Dios, y por cumplir esto estaban desviando al pueblo de no obedecer los mandamientos de Dios. Y esto, hermano, es un engaño muy sutil. Y usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos. Pero si no conocemos las Escrituras, si no leemos las Escrituras, hermanos, somos fácilmente engañables. Y ya cuando nuestro pastor nos exponía acerca de Mateo 24 y el Evangelio de Lucas, que se estudió acerca de situaciones escatológicas, ahí claramente Jesús dijo: cuídense de no ser engañados. Cuidémonos de no caer en engaño. Sepamos diferenciar qué es la tradición de los ancianos, los mandamientos de hombres. ¿A qué se refiere esta frase? De los mandamientos de Dios, de lo que sí Dios está demandando, de lo que Él espera que obedezcamos y de lo que Él nos ha pedido a nosotros, sus siervos y sus siervas, que tenemos una responsabilidad ministerial, hermano, de enseñarle al pueblo y aprender a diferenciar esto, las tradiciones de los ancianos, de los mandamientos de Dios. Porque, hermano, esto puede crear confusión. Esto puede crear confusión. Mire, al punto que el Sanedrín, esa era la corte suprema de Israel, formada por los ancianos, formada por los maestros, formada por los hombres más sabios de la religión judía, llegaron con Pedro y con Juan, los citaron, los pusieron frente a ellos y les amenazaron diciéndoles: no prediquen más el nombre de ese Jesús, no enseñen más acerca de ese camino. ¿Y qué dijeron Pedro y Juan? Dijeron: es necesario que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios y no los mandamientos de los hombres. Entonces, ¿hasta qué punto, hermano, llega el diferenciar el mandamiento de Dios del consejo de lo que usted y yo, como hombres que somos, podemos dar un consejo, hermano, a las personas? Porque mire el consejo que les dieron los del Sanedrín: ya no prediquen más en ese nombre, ya no hablen más de Jesús. Y ellos sabían diferenciar. Ellos tenían autoridad, ellos eran hombres respetables, pero sabían diferenciar cuál era el mandamiento de Dios y cuál era el mandamiento de los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús se los enseñó. Aquí está Jesús enseñando. Entonces, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano
me rinden culto. Y aquí oiga, enseñando, y eso está en el profeta Isaías capítulo 29, verso 13, usted lo puede anotar ahí. ¿Dónde está la referencia de esto, el profeta Isaías? Jesús está citando al profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. Ahí lo puede usted ver en casa, es exactamente el mismo texto. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Entonces esto sí es bien importante que lo aprendamos a diferenciar. Esto es bien importante que hagamos la diferencia, hermanos, porque podemos estar nosotros cayendo en este error. Podemos estar emitiendo preceptos nuestros, diciéndole a la gente que es un mandamiento de Dios. Y ahora, en ese sentido, hermano, tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahí estábamos leyendo el libro de los Hechos ahora, y nuestro hermano William nos compartía la palabra el día martes, y él hablaba acerca de la casa de Cornelio. Fíjese que Cornelio se le manifestó un ángel de Dios, un mensajero de Dios, y le dijo: manda a traer a un hombre que se llama Pedro, que se llama Simón, ¿verdad? Simón quiere decir el que escucha. Y mándalo a traer, y le dio la dirección donde estaba Pedro. Por cierto, Pedro estaba en un pueblo costero de Israel, en un puerto llamado Jope, ¿ya? Ahí estaba Pedro, había llegado ahí a orar por Dorcas, se recuerda la historia, y Dios levantó a Dorcas ahí, se fue un milagro para que la gente lo escuchara, y fue ahí a predicar y fue a anunciar el evangelio. Pues ahí estaba Pedro, pues le mandaron un mensaje a Cornelio, porque él era un hombre que buscaba honrar a Dios. Era un hombre que, siendo romano, siendo un centurión romano, estaba buscando agradar a Dios, estaba buscando hacer las obras de Dios. Y Dios dice que vio su deseo, su temor, su generosidad, el haber ayudado al pueblo judío, y eso estaba como un memorial delante de Dios. Y Dios se mostró a Cornelio y le dijo: manda a traer a Pedro y él te va a decir las palabras de lo que tienes que hacer. Mire qué responsabilidad. Mire qué tarea la que Dios le dio a Pedro. Pero Dios tiene un trato con Pedro, porque el mismo Pedro, hermano, que está aquí con este grupo de discípulos y están oyendo esta enseñanza. Oiga, y este es el peligro, porque cuando nosotros caemos en seguir y impartir y trasladar o transmitir estas enseñanzas como enseñanzas o mandamientos de Dios, tenemos un problema con Dios, ¿ya? Porque no podemos desviar al pueblo, no podemos, hermano, alejarlos de la verdad. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos, hermano, doctrinas de hombres que se están enseñando como una revelación de parte de Dios. Y eso está desviando a la gente, y eso está engañando a muchos, hermano, hacia poner la mirada en ciertos hombres y adorar a ciertos hombres. Cornelio estaba a la expectativa de que va a venir un hombre de Dios y nos va a decir las cosas que tenemos que hacer. Mire, tan a la expectativa estaba Cornelio que cuando Pedro llegó, ¿sabe qué hizo Cornelio? Se postró a los pies de Pedro y lo adoró, dice el texto de Hechos capítulo 10. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo si alguien se nos postra y nos empieza a adorar? ¿Sabe qué hizo Pedro? Pedro le dijo: levántate, como le dijeron a Juan, ¿verdad? Levántate. Y a Juan se lo dijo un ángel. A Cornelio se lo dijo Pedro: levántate, porque yo soy un hombre igual que tú. A Juan le dijo el ángel: levántate, porque yo soy un siervo igual que tú. Hermano, no estemos buscando adoración, no estemos buscando que la gente nos adule, porque eso era lo que buscaban los fariseos. Ahí hablábamos en la mesa de, por ejemplo, los flecos, ¿verdad? Que si usted va a Números 15, ahí habla de que en el manto de oración de los judíos se tenían que poner unos flecos en las esquinas. Es un manto de 4 esquinas y ahí se tenían que poner unos flecos. Y ahí está en Números capítulo 15. Entonces eso, hermano, me preguntaba una hermana, ¿eso es una tradición también? Bueno, Dios dijo que lo hicieran. Pero ¿sabe qué hicieron los fariseos? No solo se ponían los flecos, alargaban los flecos. Y Dios no dijo que alargaran los flecos. Dios dijo que se pusieran los flecos para recordarse los mandamientos de Dios. Vinieron ellos y dijeron: bueno, ¿por qué no los hacemos más largos? Y le enseñamos a la gente que entre más largos son los flecos,
más obedientes somos a la palabra de Dios. Mire lo que hicieron con una ordenanza de Dios, la convirtieron en una tradición de ellos para que la gente cuando los viera y viera los grandes flecos que tenían sus mantos de oración dijeran: wow, qué obediente es ese fariseo, qué tremendo hombre de Dios. Porque ellos amaban, ¿qué dice la Biblia? Ser vistos por los hombres. Mire cómo un deseo de la carne metido en algo espiritual puede desviar la enseñanza, puede convertirse en una tradición. Porque, hermanos, ¿usted cree que Dios se agrada o Dios se agradaba de que Israel despreciara a los gentiles? No, Dios no se agradaba de eso, porque Israel tenía el mandamiento de ser luz a las naciones. Porque Israel, allá a Abraham, que todavía no había iniciado Israel con Abraham, ¿verdad? ¿Qué le dijeron a Abraham? Tú vas a ser padre de muchas naciones. Abraham, yo te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición. ¿A quiénes? ¿A su familia nada más? No, a todas las naciones. Entonces Israel tenía la responsabilidad de ser luz. Pero oiga cómo una tradición que se había impartido por muchos años había torcido, había desviado al pueblo de la intención de Dios, de lo que Dios quería. ¿Y por qué Dios ahora tiene que ir con Pedro otra vez? Ya Cristo Jesús resucitó, estuvo 40 días con ellos, les habló acerca del reino, ascendió a los cielos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Será que Pedro hubiera ido con los siervos de Cornelio si Dios no hubiera intervenido? ¿Cuál fue el mandamiento que Dios les dio a los discípulos? La gran comisión, todos no la sabemos, ¿verdad? ¿Ir a Israel? No. Ir por todo el mundo y hagan discípulos. Ir y prediquen el evangelio. Vayan a las naciones y hagan discípulos. Las naciones incluía obviamente todo el resto de Israel, ¿verdad? Todo lo que no era Israel. Ese era el mandamiento, esa era la intención de Dios. Pero ahora Dios tiene que tratar con Pedro. Y él estaba orando, dice el texto de Hechos 10, estaba orando. Mire la importancia que usted y yo en nuestra responsabilidad ministerial, hermanos, tengamos una comunión con el Señor. Nos expongamos al Señor, expongamos nuestra vida en oración al Señor. Porque ahí el Señor nos va a enfocar. Pedro no estaba enfocado, necesitaba Dios nuevamente enfocarlo, a pesar de esta enseñanza. Mire, pero antes de ir a Hechos 10, terminemos con Marcos capítulo 7. Y oiga, este es el peligro de esto. Mire, por favor, póngale cuidado al verso 8. Está hablando Jesús, está hablando el Señor. ¿Cuál es el peligro de enfocarnos en las tradiciones y en los mandamientos de los hombres? Oiga, dejando el mandamiento de Dios. Subráyalo ahí, hermano. Porque cuando usted y yo le agregamos o permitimos que otros le agreguen a la palabra de Dios, hermano, podemos correr el peligro de dejar los mandamientos de Dios. Podemos o estamos en el peligro de desviarnos de la obediencia a los mandamientos de Dios por estar cuidando, por estar guardando, por estar obedeciendo la tradición de los ancianos. Y si usted va a Colosenses, hermano, capítulo 2, también ahí el apóstol Pablo confronta a la iglesia de Colosas acerca de los mandamientos de hombres, acerca de los rudimentos, le llama ahí, de este mundo, acerca de las cosas que no hagas, no toques, no celebres, no hagas esto, lo otro, y eso es solo eso, es otro tema, pero oiga, también ahí habían problemas, y hoy en día tenemos problemas con esto, porque, hermano, no estamos tomando responsabilidad. Porque solo oímos algo y lo repetimos.
porque solo escuchamos algo de alguien que nos impresionó, que nos impactó, y no vamos a las Escrituras para ver, o es una tradición de los ancianos, o es un mandamiento de hombres, o verdaderamente esto es un mandamiento de Dios, o verdaderamente esta es una enseñanza de Dios. Y sabemos que tenemos que ser como los bereanos que fueron a las Escrituras a ver si lo que Pablo les estaba enseñando era conforme a las Escrituras o no. Pero hermano, nosotros somos los primeros responsables de revisar la doctrina. La semana pasada nuestro pastor nos enseñaba eso, que tenemos que estar revisando la doctrina, tenemos que estar revisando aquello que hemos creído. ¿Dónde lo vamos a revisar? En la Escritura. Si usted escucha algo, si escuchamos algo que nos llama la atención, vayamos a las Escrituras, vayamos a los textos que se presentan como textos base para esa enseñanza. Revisemos si lo que el contexto dice tiene que ver con lo que se está diciendo o queriendo hacer que el texto diga, ¿verdad? Porque hermano, tenemos la habilidad, tenemos la capacidad de poder hacer que el texto diga lo que usted y yo queremos que diga. Y eso no se le olvide. Podemos hacer eso. Podemos desviar el sentido de un texto y hacer que diga lo que nosotros queremos que diga. Alguien dijo, podemos torturar la Biblia, ¿verdad? Hasta que diga lo que nosotros queremos que diga. ¿Cuándo dejan de torturar a alguien? Cuando dice lo que le están diciendo que tiene que decir, ¿verdad? Ya dijo lo que queríamos que dijera, ya déjenlo ahí, ya no lo torturen más. Y a veces así hacemos nosotros con el texto bíblico, lo torturamos para que diga lo que nosotros queremos que diga, lo que nos conviene, lo que queremos que la gente crea, lo que nos conviene que nuestra gente crea. Y eso hacían los fariseos. Por eso es que el Señor, hermano, confrontó duramente la enseñanza cuando les dicen, Mateo capítulo 5, 6, 7, oyeron que les fue dicho, dice el Señor, mas yo os digo. Ahí el Señor los está cuestionando. ¿Sabe por qué? ¿Y qué era lo que el Señor más cuestionaba de estos hombres? Su corazón, su hipocresía. Porque ellos conocían los mandamientos, ellos sabían que los estaban quebrando, y sabiendo eso, llevaban al pueblo a quebrarlos también. Y eso, hermanos, lo vamos a tener que pagar. Y ante eso le vamos a entregar cuentas al Señor de la mies. Le vamos a entregar cuentas a nuestro Dios de qué fue lo que enseñamos, de qué fue lo que le enseñamos a creer a nuestra gente, hacia dónde los llevamos, si realmente los guiamos o los perdimos, ¿verdad? ¿Alguna vez usted fue a un lugar con un guía que en lugar de llevarlo al lugar lo perdió, hermano? ¿Cuánto les pasó eso? A mí me pasó. Y no que vos conocías, pues sí, pero es que allá hace como 2 horas había un cruce y se me olvidó que ahí teníamos que cruzar. Hay que regresar 2 horas ahora otra vez, ¿verdad? Así nos pasa. Y en lugar de guiar, estamos extraviando a la gente. Estamos sembrando confusión. Estamos sembrando, hermano, discordia. Mire, a tal punto hemos llegado que se han edificado sectas donde han hecho su propia Biblia. Porque esta Biblia no me conviene a mí que la gente la lea, entonces hagamos otra Biblia, ¿verdad? Hagamos otras escrituras que digan lo que nosotros queremos que digan, porque estas escrituras no están bien. Hermano, y eso pasó con las traducciones también. Cambiaron en muchos trozos de la escritura, cambiaron el sentido de lo que Dios quería que se dijera, porque no era conveniente. Y por eso tenemos que ser cuidadosos, por eso tenemos que consultar varias versiones. Por eso si usted tiene una versión que constantemente, hermano, usted está encontrando errores, mejor ya no la use. Busque otra. Busque otra. Pero tenemos que estar revisando esto.
dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y también les decía, astutamente, y esa palabra póngale atención, astutamente, con astucia. Y regularmente eso va ligado a un engaño. Violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahí sabemos la aplicación, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí les va a dar un ejemplo. Aquí el Señor les va a dar un ejemplo de una tradición que ellos fomentaban, que estaba violando, que estaba rompiendo un mandamiento de Dios. Arriba les dijo, porque ustedes hacen muchas cosas, muchas otras cosas. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Moisés dijo, recuérdese, inspirado por Dios. Eso está escrito. Y el que hable mal de su padre o de su madre, y eso significa la palabra maldecir. Ponga cuidado en esto, hermano. Maldecir es hablar mal. Cuando usted y yo estamos hablando mal de alguien, estamos maldiciendo a esa persona. Y cuando usted y yo estamos hablando mal de nuestros padres, estamos maldiciendo a nuestros padres. Y eso viola un mandamiento de Dios. Esta no es una tradición de los ancianos, este no es un mandamiento de hombres, esto es un mandamiento ¿de quién? De Dios. Entonces aquí la Biblia de las Américas dice, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. ¿Ya? Pero vosotros decís, mire, ahí está la tradición. Si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, es una ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. ¿Y qué provoca eso? Verso 13, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis, mire, transmitido. Aquí está la palabra transmitir, del griego paradosis, de donde viene la palabra tradición, ¿verdad? Transmitís y hacéis muchas cosas. No era solo esto, hacéis muchas cosas. Póngale cuidado a eso, semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchadme todos y entended. Hermano, esto es algo que tenemos que ponerle atención. Jesús está pidiendo a los que estaban ahí que lo escucharan a Él y que entendieran lo que Él les estaba explicando. ¿Qué era? 2 puntos. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y aparece esta frase, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si Dios nos ha dado, hermano, este sentido de poder escuchar, escuchémoslo y busquemos entenderlo. Y cuando dejó a la multitud, entró en la casa. Mateo capítulo 15 dice que fue Pedro el que le preguntó. Aquí dice, y sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo de afuera entra al hombre, que entra al hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón? Y aquí está hablando de las cosas que se comen. Entra al estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Esto aparece entre paréntesis porque los textos antiguos no tienen esta frase, ¿ya? Lo que está aquí entre paréntesis. Y les decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y como él conocía el corazón de los fariseos, porque les recuerdo que Jesús es Dios, ¿ya? Él podía ver más allá de lo que todos veían. Él podía ver más allá de lo que mostraban ellos con sus flecos en sus mantos. Él podía ver más allá de lo que la gente veía. ¿Qué veía Jesús siendo Dios? Veía el corazón. Y entonces les dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. O sea, podemos tener una tradición fundamentada en un mal pensamiento.
Podemos tener una tradición y enseñar una tradición fundamentada, hermano, en la carne, fundamentada en satisfacer deseos de la carne, fundamentada en buscar nuestro propio beneficio, como en el caso de los fariseos con las ofrendas. ¿Qué estaban buscando ellos? Enriquecerse, porque amaban el dinero. ¿Por qué alargaban sus flecos? Porque amaban que la gente los viera. ¿Por qué se sentaban hasta adelante? Por eso es que aquí las mesas de adelante están vacías. ¿Ya? ¿Por qué se sentaban hasta adelante? Porque amaban los primeros lugares para que la gente los viera. Hermano, esas son las cosas que están ¿dónde? ¿Dónde está todo eso? En el corazón. Por eso tenemos que buscar que nuestro corazón madure. Por eso tenemos que buscar estar chequeando, estar revisando, hermano, nuestro corazón. Porque ellos miraban que las manos estaban inmundas, estaban impuras, porque no se las lavaban, porque ya las habían tocado los gentiles y los iban a contaminar, y se ponían cuidado de esas cosas, pero no estaban cuidando sus corazones y no le estaban enseñando al pueblo a madurar sus corazones. Y ese es el peligro, y esa es nuestra responsabilidad ministerial. Cuando enseñamos, cuando predicamos, que hermano, escúcheme bien esto, la gente llega como Cornelio, diciendo: ahí viene el hombre de Dios, que nos va a hablar palabra de Dios. Y van a escucharnos a usted y a mí, y van a creer lo que les decimos, porque creen que usted y yo somos hombres y mujeres de Dios, y que les vamos a hablar las palabras de Dios. Y por eso vamos a entregarle cuentas al Señor. Porque hermano, cuando nos paramos en un lugar como este, o cuando nos sentamos en una mesa alrededor de otras hermanas u otros hermanos, que verdaderamente lo que hablemos sea palabra de Dios, y no sean nuestras opiniones, y no sean nuestras tradiciones, lo que estemos impartiendo a otros. No sea lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí Dios me reveló, sino que verdaderamente sea lo que Dios reveló. Porque la gente nos cree, hermano. La gente nos cree. La gente le cree a usted, hermana. Cuando usted está orando por alguien, la gente le cree lo que le está diciendo. Entonces, más nos vale no estar impartiendo tradiciones. Más nos vale no estar dando consejos basados en opiniones. Porque ¿de dónde surgió eso de que yo no voy a tocar a alguien porque se me va a pasar algo? Surgió de este mismo pensamiento de una tradición de los ancianos que ya en el tiempo de Jesús, hace más de 2000 años, ya se movía. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué Pedro no quería comer? Y si mira el texto de Hechos 10, hermano, ahí dice que en ese manto o en ese lienzo, que algunos comentan que era como ese manto de oración de Números 15, porque tenía esquinas, no dice qué tipo de animales venían, solo dice que venían cuadrúpedos, pero si usted va a ver en la lista de los animales de 4 patas, eso quiere decir cuadrúpedo, cuáles eran impuros y cuáles eran puros, va a ver que habían de los dos. ¿Ya? Y ahí no dice cuáles venían, solo dice que venían cuadrúpedos. Y ese texto no está hablando de comida. Ese texto está hablando de despreciar a otros. Porque si usted mira más adelante, cuando Pedro está explicándole en el capítulo 11 a aquellos que vinieron contra él con todo, ¿verdad? Como decimos aquí en Guatemala, con los tacos por delante vinieron, ¿verdad? A cuestionar a Pedro. ¿Es cierto que te fuiste a meter a la casa de unos gentiles cuando ellos son impuros, cuando ellos no están agradando al Señor? Y Pedro les tiene que contar el testimonio de lo que pasó ahí y les dice:
verdaderamente ahora me doy cuenta. No dijo que podemos comer de todo, no dijo eso. Ahora me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas. Pero hermano, mire, si somos sinceros esta mañana, les voy a hablar por mí. Yo sí lo hago. Yo sí lo he hecho. Y de eso me avergüenzo delante de Dios. Porque sí he fallado en eso. Porque sí he pecado contra estos hermanos y contra nuestro Señor por hacer eso. Y en eso es lo que tenemos que estarnos juzgando. Pedro estaba orando, Cornelio estaba orando, buscando de Dios, cuando Dios en su gracia los visitó. Y uno lo visitó para traerle la revelación de cómo ese hombre podía entrar al reino de Dios. Porque no iba a entrar con sus limosnas, aunque era un hombre que hacía limosnas. No iba a entrar al reino por sus limosnas. No iba a entrar al reino por haberles bendecido a los judíos. No iba a entrar al reino por su generosidad. No iba a entrar al reino, hermano, porque estaba buscando de Dios. Entró al reino porque oyó que un Pedro le dijo: hay un Jesús de Nazaret, el que Dios levantó, el que Dios manifestó como su ungido, y este hombre estuvo entre nosotros y nosotros estuvimos con él, y él entregó su vida y murió en la cruz y fue crucificado, y Dios le levantó de entre los muertos, y ahora nosotros damos testimonio de él. Ese fue el mensaje, esa fue la palabra que Dios le dijo a Pedro que fuera y les diera, y ese era el mensaje que Cornelio necesitaba escuchar. No necesitaba escuchar tradiciones de los ancianos para entrar al reino de Dios. Necesitaba escuchar el evangelio, que es lo que nosotros tenemos que anunciar si queremos que los que nos escuchan entren al reino de Dios. Porque no es tampoco por congregarse con nosotros que van a entrar al reino de Dios. No es por tener un privilegio ni por servir que van a entrar al reino de Dios. Van a entrar al reino de Dios porque creen que Jesús es Dios, que Jesús es el ungido, que Jesús es su Salvador, y van a creer que Dios le levantó de entre los muertos. Y oyendo eso y creyendo eso, Dios va a enviar su testimonio de que son suyos. ¿Cuál fue el testimonio? Lo dice Pablo, Efesios capítulo 1 verso 13: habiendo escuchado el mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Cualquier mensaje? ¿Cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra? No, el evangelio. Lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15: hermanos, porque yo les enseñé lo que yo mismo recibí de parte de Dios, que Jesús murió como estaba anunciado en las Escrituras. Ese es el evangelio que tenemos que anunciar, lo que tiene un testimonio de las Escrituras, no lo que es tradición de los ancianos, no lo que es un mito, no lo que es un cuento. Timoteo, aléjate, apártate de los mitos y de las leyendas. Todo lo que no tiene un fundamento en la Escritura, aléjate de eso. Algunos dicen: ya ve, hermano, ahí dice aléjate de las genealogías. Por eso es que no hay que leer las genealogías de Crónicas, hermano. No, hermano, ahí no está hablando Pablo de las genealogías que están en la Biblia, porque esas sí tienen una enseñanza y tienen un mensaje de parte de Dios, son inspiradas por Dios porque están ahí. Está hablando de otras genealogías que se estaban levantando. No usemos esos textos para quitarle valor a la palabra de Dios, hermano, porque ese no es el sentido, esa no es la intención de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y oiga, Pedro estaba terminando el mensaje, iba por las conclusiones, ¿verdad? Ni siquiera oró. Ni siquiera le dijo: a ver, todos los principales vengan, vamos a que pasen aquí toda la familia de Cornelio y les vamos a poner las manos para que reciban el Espíritu Santo. Pedro todavía estaba hablando. Pero ¿qué era lo que estaba hablando? El evangelio.
¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Hizo que esas personas creyeran esas palabras, y habiendo oído el Evangelio y habiendo creído el Evangelio, ¿qué sucedió? Fueron sellados con el Espíritu Santo. El sello en la antigüedad, hermano, eso lo puede usted estudiar también. El sello en la antigüedad representaba un símbolo de propiedad. Cuando algo llevaba un sello, llevaba el sello de quien enviaba esa carta. Había un sello de a quien le pertenecía esa casa. Era un simbolismo de propiedad. Aquellos que hemos sido llenos del Espíritu Santo le pertenecemos al Señor, hermanos. Somos de Él, somos su pueblo. Démosle gloria al Señor por eso. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro se queda con lo de lavarse las manos? No hubiera ido. Y le comentaba a los hermanos, cuando usted oye la palabra Jope, ¿de qué se recuerda? Algo que pasó en el Antiguo Testamento, en Jope. ¿Alguien lo mencionó por ahí? Jonás. Se recuerda que Dios le dijo a Jonás, ¿ve a dónde? ¿Nínive era una ciudad israelita? No. Nínive era la capital de Persia, gentiles. Ve a Nínive, le dijo a su profeta judío Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Esos judíos son inmundos. Perdón, esos gentiles, voy a corregir, esos gentiles son inmundos. Yo no me puedo acercar ahí porque me voy a contaminar. Yo no quiero hacer lo que Dios quiere, me voy. Y llegó a Jope. Jope era un puerto. Agarró un barco y se fue a Nínive. No, se fue por otro lado. Pero Dios lo regresó a Nínive. Ahora está Pedro en Jope otra vez. ¿Y a dónde lo manda Dios? A la casa de un gentil. Solo que ahora la corrección vino antes, ¿verdad? Con Jonás la corrección llegó después y tuvo que ir con Pedro la corrección vino antes. Y entonces Pedro entendió que era Dios el que lo estaba mandando y fue. ¿A dónde nos está mandando el Señor a nosotros, hermano? ¿A quién te mandó el Señor para que lo cuides? ¿A quién nos mandó el Señor cerca para que caminemos con ellos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Esa es la aplicación, hermano. Ay, hermano, si a mí el Señor se me revelara y me dijera, tienes que ir a Europa, ¿verdad? Yo me iría, hermano. Sí, pero te mandó un joven con clavos, con conflictos, con temores, con debilidades, para que lo cuides. Wow. Nos confronta, ¿verdad? A mí me confronta esto, hermano. Ay, hermano, pero es que usted no sabe. Es que mire, ya hice esto, ya hice aquello, ya hice lo otro. Además, la Biblia dice, tenemos hasta nuestros textos para lavarnos las manos, ¿verdad? Pero un día estaremos delante del juez justo. Y nuestras obras serán pasadas por fuego. Hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que en nuestra debilidad, en nuestros conflictos como hombres, porque mire, usted y yo no somos más que Pedro, hermano. O Pedra, ¿verdad? No somos más que estos hombres. No somos tan sabios, no somos tan inteligentes. Pero a mí esto me da esperanza. Porque Dios corrigió a Jonás y tuvo que pasar su proceso en el pez, ¿verdad? Y tuvo que ir a conocer el Seol.
pero fue. Todavía se enojó. Todavía estaba ahí debajo de la calabacera bien enojado, ¿verdad? Como usted y yo nos enojamos. Porque a pesar de lo que Dios nos corrige y lo que Dios nos habla, todavía tropezamos. Todavía nos cuesta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? Todavía nos cuesta, ¿verdad? Pero Dios es grande en misericordia y nos está hablando y nos quiere corregir y nos va a corregir. ¿Para qué corrigieron a Pedro? Para que hiciera su voluntad. Mire, cuando usted va a Gálatas capítulo 2, creo yo, donde Pablo dice: y Pedro todavía se comportó como un hipócrita, porque cuando llegaban los de Jerusalén, ahí estaba con ellos, pero nada más se iban, entonces ya se iba con los gentiles. ¿Cuántos se identifican con Pedro? A pesar de que Dios nos habla, Dios nos corrige, Dios se revela, tenemos experiencias como las que este hombre tuvo, volvemos otra vez a lo mismo. Véalo ahí en su Biblia. Y Pablo dice: le tuve que confrontar de frente. Y le dijo: Pedro, eres un hipócrita. Wow, qué carácter el de ese hombre, ¿verdad? Pero aún eso era misericordia de Dios, porque Dios lo quería seguir corrigiendo. ¿Y hasta dónde vamos a necesitar corrección? Hasta que el Señor venga, hermano. Así que abramos nuestro corazón. Póngase de pie, por favor, conmigo y pidámosle hoy al Señor: Señor, yo soy un Pedro. Yo soy un Pedro, Señor. Me cuesta, Señor. Tengo tantos conflictos. Estoy a veces muy aferrado a esas tradiciones. Estoy muy aferrado a mis opiniones. Estoy muy aferrado, Señor, a lo que yo creo. Por favor, Señor, corrígeme como corregiste a tus discípulos. Corrígeme como corregiste a Pedro. Corrígeme, Señor. Dame un corazón entendido. Dame un corazón abierto a ti. Dame un corazón que esté dispuesto a escuchar, a oír tu voz, a que tú me enseñes, a que tú me corrijas. Hacer esos Jobs que digamos: antes de oídas te había oído, pero quiero conocerte. Pidámosle al Señor misericordia. Levantemos nuestras manos un momento y digámosle: Señor, tenemos una gran responsabilidad como siervos. Tenemos una responsabilidad ministerial, Señor. Muchas responsabilidades ministeriales, pero la enseñanza es una de ellas. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestra falta de entendimiento, en nuestra falta de conocimiento. Ayúdanos, Señor, en nuestra falta de interés. Ayúdanos en nuestra falta de deseo, Señor, de acercarnos a ti y de buscar en ti, Señor, la corrección, la interpretación correcta. Buscar en tu palabra, Señor, lo que tú quieres que impartamos, lo que tú quieres que transmitamos a tu pueblo, Señor, lo que tú quieres edificar en tu iglesia. Nosotros solo somos siervos. Solo somos personas que estamos aquí para servir, Señor. Pero queremos servir bien. Queremos ser siervos buenos, que hagan buen trabajo. Queremos ser siervos fieles, Señor. Fieles a ti y a tu llamado. Fieles a la iglesia. Fieles a aquellos nuestros hermanos que nos esperan cada reunión, que esperan que les llevemos pan, que esperan que les llevemos tu palabra, que esperan escuchar palabra de Dios, tu palabra, tu deseo. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes y a revisar todo aquello que hemos creído, a revisar todo aquello que estamos enseñando, a revisarlo con diligencia, Señor, guiados no por nuestras opiniones, guiados no por tradiciones de los hombres,
guiados por tu Espíritu, Señor. Por favor, te lo pedimos. Ayúdanos y bendícenos en eso, Señor, porque te queremos agradar y queremos hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Radio 760 transmitió el Estudio de Pastores, una actividad de Confraternidad Internacional Ministerial SIM. Escúchelo nuevamente el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana.